El hermano de López Obrador, su vocero y el fisgón entre los plurinominales de Morena elegidos por tómbola. AMLO reconoce intervención en la Suprema Corte cuando era presidente Arturo Saldívar. Morena presentará mañana denuncia por la campaña de narcopresidente y narcocandidata en redes sociales. Xochitl lamenta que Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por la violencia. Buenas noches, México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos este miércoles 21 de febrero del 2024. Yo soy Gustavo Sánchez. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Buenas noches, México. Hoy comenzamos. La vida es una tómbola y vaya que sí, en el caso de Morena, que eligió por tómbola a quienes serán sus próximos senadores y diputados plurinominales. Veníamos ya de que el PAN y el PRI habían elegido a sus plurinominales y eso es dedazo y aquí se intenta decir que no es dedazo, pero la verdad es que ya tenían una preselección de lo que seleccionaron por tómbola después. ¿Quiénes quedaron finalmente como próximos? Fíjese usted, ¿quién ganó una senaduría plurinominal? Santiago Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. O sea, aparte de ser el hijo del gobernador, va a ser senador probablemente, muy probablemente, en la siguiente legislatura por Morena. También llegaría al Senado por la vía plurinominal el monero de la jornada y fundador de Morena, Rafael Barajas, el Fisgón. Así es que ya hay premio para el Fisgón, uno de los propagandistas más fuertes de la Cuarta Transformación. Pues bueno, ya tiene su premio para la próxima legislatura. Seguramente llegaría al Senado por la vía plurinominal. Para la Cámara de Diputados, fíjese usted cómo son las cosas. Una persona que solo ha sido propagandista y no le encuentro otro mérito más que haber sido propagandista durante todo el sexenio en redes sociales de la denominada Cuarta Transformación. Jorge Gómez Naredo fue seleccionado para estar en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Un premio más a otro propagandista. También salió sorteada Alma Marina Vitela Rodríguez, quien fue la candidata de Morena al gobierno de Coahuila. Fíjese usted, también salió como posible diputado plurinominal en la próxima legislatura José Ramiro Pepín López Obrador, el hermano del presidente López Obrador, quien ha tenido una intensa actividad en Tabasco a favor de Claudia Sheinbaum. Pues resultó ganador en esta tómbola, donde vamos a ver el momento en el que gana el hermano de López Obrador para la próxima legislatura. Hombre 16. 16. López Obrador José Ramiro. López Obrador José Ramiro. Mujer 0. Bueno, y hay más sorpresas, bueno, si le quiere llamar sorpresas, porque pues es una lista que ya estaba preseleccionada. Lo único que hacen es decir, bueno, aquí no hay dedazo, sino que una tómbola elige a los que van a ser los próximos diputados y senadores. Para una diputación ganó también Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. También ganó Jesús Rodríguez, que es senadora suplente actualmente. Víctor Hugo Romo, que ha estado en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la Ciudad de México. Gabriela Jiménez, fundadora de la agrupación Que Siga la Democracia, también será pluri de Morena. Para el Senado salió sorteada Adriana Gómez, secretaria de las Mujeres del CEN de Morena. Así están. Bueno, esto es parte de las listas, son listas pues más grandes que abarcan 5 circunscripciones en las cuales pues podría llevarse la mayoría Morena. No quiere decir que todos los que hayan sido elegidos llegarán, pero sí una buena parte de ellos. Depende también el lugar en el que se ubiquen. Así es que pues ya están definidos los plurinominales. ¿Quiénes serían los plurinominales de Morena? Por tómbola. La vida es una tómbola. Y el más sobre las listas de Morena, las listas de plurinominales, está con nosotros Rashid de la Peña, analista político y abogado. ¿Cómo está, Rashid? Buenas noches.
Muy buenas noches, Gustavo. Qué gusto verte de nuevo. El diablo está en los detalles. Cuéntanos de estas listas. No son las listas todavía definitivas. No todos los que están mencionados van a llegar, pero tampoco van a quitarlos. O sea, ya es un hecho que quienes quedaron sí van a estar anotados en las listas. Pero cuéntanos este detalle de que pueden meter algunos que no aparecieron. Por ejemplo, me llama la atención la ausencia de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación. No salió sorteado, sí estaba en los posibles que podían llegar, pero no salió sorteado. ¿Qué va a pasar con estas listas? Mira, Gustavo, antes me gustaría hacer la aclaración. Durante este día y el día de ayer estuvieron sonando en los medios de comunicación una serie de perfiles como el de Pigmenio Ibarra, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska, Adán Augusto, y estaban diciendo estos medios que eran ya candidatos al Senado o a la Cámara de Diputados vía plurinominal. Lo que se dio a conocer el día de hoy a través de las listas fueron las personas que de cierta forma cumplieron con los requisitos y que podrían haber entrado a la tómbola que se dio a conocer hoy en el proceso de insaculación. Entonces, el hecho de que estuvieras en esa lista no te garantizaba que salieras sorteado. Por eso había esta confusión y decían, es que aparece el nombre de Adán Augusto, aparece el nombre de Paco Ignacio Taibo. O sea, en efecto, sí estaban los nombres, pero eso no les garantizaba ser diputados o senadores vía plurinominal, ¿no? Entonces, lo que hoy vimos con Mario Delgado, con uno de los integrantes de la comisión de elecciones, con Abraham Carro, quien está realizando un gran trabajo, por cierto, es justamente eso, ese proceso de tómbola. Recordemos que el país está dividido en 5 circunscripciones, entonces lo que se hizo fue de una manera muy simple. Se escogieron a 10 personas, bueno, 10 hombres y 10 mujeres que fueran militantes y 10 hombres y 10 mujeres que fueran consejeros o consejeras de Morena, pero se designaron a través de la tómbola, ¿no? Se agarró primero la primera circunscripción, salieron las 20 personas, pasaron a la segunda y salieron las otras 20 personas, y esta dinámica se fue repitiendo en las 5 circunscripciones. Cuando preguntan, ¿esta lista es la lista final de plurinominales de Morena? La respuesta es no. Eh, que hay que esperar. El mismo Mario Delgado lo dijo, que la Comisión de Elecciones tiene espacios reservados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que esperar cuáles son esos espacios reservados que tiene la Comisión de Elecciones de Morena, y a lo mejor ahí sí pudiese salir el nombre del secretario Adán Augusto. Es algo que vamos a tener que esperar. Eh, Vamos a darle tiempo a que la comisión analice qué perfiles van a entrar, y también van a analizar los perfiles que están ahorita o que acaban de salir en este proceso de insaculación. Incluso Mario Delgado dijo, vamos a ver la idoneidad de los perfiles que salieron. Entonces, que no nos extrañe si alguno de esos perfiles llega a quedar fuera por no cumplir con algún requisito que pide, en este caso, la dirigencia del partido Morena. ¿Desde cuándo está este tema de la tómbola? Que nos llama mucho la atención que Morena decida por esta vía, que nos dicen que para evitar el dedazo, pero a final de cuentas son preseleccionados por Morena. O sea, no es que yo o tú vayamos a salir en esa tómbola. O sea, sale gente que preseleccionaron previamente, que ya hablabas tú de Taibo, de Elena Poniatowska, pero ¿en qué momento se decidió esto de la tómbola? El proceso de la tómbola es un proceso que el mismo presidente, em, a través también de la comisión, se dio desde que se fundó Morena. O sea, no es algo nuevo, y quiero aclarar un poquito lo que comentabas. Tú o yo sí pudimos haber salido en ese proceso de insaculación. Lo único que teníamos que haber hecho era registrarnos, meter nuestros documentos y pues estar ahora sí que al escrutinio un poco de la suerte. Es algo es algo que da la tómbola, que cualquier persona que se haya inscrito o que se haya registrado pudo haber salido en este proceso de tómbola. Pero Las personas que salieron, pues fue por un tema de suerte.
Pero dijiste que eran militantes y consejeros, ¿no? Entre ellos se definió el asunto. Ajá, militantes y consejeros, pero a lo que voy es de que cuando te pudiste haber registrado, las personas que se registraban, no incluso pedían la militancia. Puedes ser simpatizante y eres simpatizante y no precisamente estás dado de alta en el partido, ¿no? Principalmente creo que vale la pena hacer mención que, como te lo comenté hace rato, pues sí, salieron militantes porque en su mayoría son los que se registran, ¿no? No vamos a haber registrado a alguien que simpatiza o que milita en el PAN, en el PRI. Incluso los que simpatizan con Morena pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron, pues porque no fue a lo mejor su deseo. ¿Cómo ves a los que quedaron? Que bueno, nos dices tú, nos dejas la alerta de que todavía falta lo que agregue la comisión de elecciones y que incluso hay espacios reservados donde pues si alguien quedó en los primeros lugares puede ser relegado, pero ¿cómo ves a los que ya quedaron? Nada más te dejo el primer nombre, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pepín López Obrador. ¿Cómo defiendes que llegue el hermano de López Obrador al próximo Congreso? Pues ahora sí, como el presidente lo ha dicho, política también es mística y también es suerte. Entonces, pues lo que hizo el hermano del presidente pues fue registrarse como cualquiera, como cualquier hijo del vecino, cumplió con los requisitos, se registró y pues salió beneficiado por este proceso de insaculación que fue público, que se llevó a cabo una transmisión en redes sociales. Ahora sí que no hubo forma de poder decir que hubo un dedazo, ¿no? Porque pues, el azar es el azar y no hay forma de decir es que él estaba ya designado para que saliera, ¿no? Y aún así, como lo comenté, el hecho de que haya salido en este proceso de insaculación no te garantiza que vayas a llegar a la Cámara de Diputados o al Senado. Hay que esperar los espacios, hay que esperar cómo se acomodan las piezas con la Comisión de Elecciones de Morena. Yo creo que no hay que adelantarnos, hay que esperar a ver qué es lo que ocurre, cuáles son los resultados de la lista final, y ahí es cuando vamos a ver quiénes son los que tienen mayor posibilidad o no. Como lo comentábamos hace rato antes de entrar al aire, eh, habrá personas que estén incluso en la lista de candidatos plurinominales, pero que estén en el lugar número 30, número 35, y pues difícilmente te va a tocar un escaño, un curul. Entonces, por eso hay que esperar. Oye, ¿y qué te dice? Dices que fue el azar en el caso del hermano del presidente, pero ¿qué te dice que en las listas esté, que haya resultado para ser diputado plurinominal el vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, el Fisgón y Jorge Naredo? O sea, yo todavía en el caso de Jesús Ramírez y del Fisgón digo, bueno, llevan años en esto de apoyo a Morena, pero Jorge Naredo, ¿cuál es la, qué es lo que los distingue? ¿Por qué están ahí? Pues mira, te reitero, es un tema de suerte. La tómbola es eso, o sea, es básicamente la suerte que puede tener la persona al inscribirse y pues les beneficiaron los números. Como te lo comenté hace rato, eh, se llevó a cabo un proceso público en el que incluso sacaban las bolas, los números y lo decían de manera fuerte cuál era el número, buscaban la lista y decían, ah, pues salió Jesús Ramírez. Ahora sí que no hay una manera, no, o sea, no hay esa práctica que se destila en el PRI, en el PAN, en el PRD, en el que pues podemos ver a Alito Moreno, a Marco Cortés, incluso a exprófugos que están ahí dentro de esa lista de candidatos plurinominales para ir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Aquí se está viendo que es un proceso abierto, que cualquier persona nos pudimos haber inscrito y pudimos haber sido beneficiados. Si a lo mejor no lo hicimos fue porque quizá algunos no simpatizan, otros porque no quisieron y a lo mejor otros sí lo hicieron, pero simplemente no los benefició la suerte, ¿no? Son dos formas de poder definir cuáles son las diputaciones plurinominales. Por un lado vemos al PAN y al PRI que sigue destilándose el dedazo, que siguen poniendo a Marco Cortés, a Lito Moreno,
a personas innombrables como Anaya, como el exgobernador de Tamaulipas, que no puede tocar el país, pero ahí está en la lista de plurinominales. Y por otro lado, pues está un proceso transparente de insaculación en el que pues la manera en la que tú puedes salir ahí es participando y que te beneficie la suerte. Bueno, pues así defiendes ese proceso que es polémico y pero que sí se diferencia de lo que hacen los otros partidos de alguna manera, porque yo te digo nuevamente, hay una preselección, o sea, todos los que están aquí fueron previamente seleccionados. Tú me dices, tú pudiste aparecer ahí, la verdad lo dudo. Tendría que hacer el ejercicio de ya que lleguen, ya que ganen pues entrevistar a alguna de las diputadas o alguno de los senadores plurinominales de Morena que nadie conoce y que llegó, que literalmente metió sus papeles y llegó como tú dices, por la vía de la suerte. Pero ya que que estén nombres como el hermano del presidente, el vocero del presidente, el formador de Morena en el Fisgón, o sea, ahí es donde a mí me salta mucho pues el hecho de cuestionarme, oye, si fue la suerte o fue una plena intención de vamos a seleccionar a 50 nuestros, de esos 50 nuestros van a quedar 20, ¿no? Pero bueno, sería cosa de que ya que se dé la elección, pues entrevistar a alguno, pues ahora sí que si conoces, ya cuando veas las listas, tú publicaste completas las listas, cuando veas alguno de Sí. estos que nadie conoce, pues avísame para entrevistarlo porque sería interesantísimo conocer esa historia de alguien que solo ha votado por Morena y que llegó por la suerte a esta. Ahorita todos los medios estamos encima de los conocidos, pero efectivamente, como tú dices, hay quienes son desconocidos y que llegaron por la suerte totalmente, aunque tú dices que todos llegaron por la suerte. Todos llegaban por la suerte, pues es un tema de azar, no es algo que se haya designado a través de la dirigencia. Como lo comenté hace rato, pues yo presencié a través de las redes sociales que se llevó a cabo la transmisión, pues cómo fue la dinámica, Mario Delgado explicó, y ahora sí que no hay manera de refutar esa parte, ¿no? A lo mejor si tú dices había una especie de preseleccionado, pues bueno, previamente sí se tendría que cumplir a lo mejor con algunos requisitos, ¿no? Pero son requisitos básicos, que a lo mejor hayas puesto acta de nacimiento, que hayas puesto tus datos correctos, requisitos que te piden en cualquier proceso de cualquier naturaleza. Bueno, pues quedamos pendientes, Rashid, de que me avises el ciudadano o la ciudadana de estas listas que veas, que me digas, oye, fíjate en este caso de este ciudadano que es un militante de Morena y que se anotó, ¿no? Y que llegó a ser que llegaría a ser diputado o senador y que era solo un militante de Morena que se anotó, ¿no? Seguramente vamos a ver casos de ese tipo que van a llegar a la Cámara de Diputados y cuando sea el caso, eh, pues lo estaremos platicando, ¿no? Estaremos hablando de esas personas que de cierta forma se registraron y que la suerte los benefició y que llegaron a la Cámara de Diputados. Y es algo que da Morena, es una de las benevolencias del partido que nos demuestra que no necesitas ser hijo de un político, no necesitas tener credenciales, no necesitas tener apellido, no necesitas dinero para poder llegar a representar a un distrito, un municipio, un estado, una circunscripción. Oye, pero también está el hijo del gobernador Américo Villarreal. O sea, por ejemplo, en su caso, yo no sabía que él estaba en la política, ¿no? Y ya de repente apareció, pues sí, tienes un punto ahí que dices, tiene que ver la suerte, pero a final de cuentas es el hijo del gobernador, ¿no? Sí, ahora sí que dicen que qué suerte, ¿verdad? Y yo también creo, pues, qué suerte tuvo el hijo del gobernador. Ahora, pues, hay que esperar las listas finales, ¿no? Como lo comenté hace rato, el hecho de estar ahí no te garantiza que vayas a llegar, en el caso de él, al Senado. Hay que esperar cómo se dan tanto las elecciones como cómo se mueven las piezas en la comisión de elecciones de Morena. Y entiendo que las listas finales se dan a conocer en las próximas horas, ¿no? No lo tengo muy claro.
No sé si se van a dar a conocer eh, prácticamente en unas horas, pero yo creo que en los próximos días sí se van a dar a conocer y pues ya estaremos hablando de quiénes van a estar en los primeros lugares de esa lista plurinominal, ¿no? Seguramente la oposición mañana van a salir a criticar este mecanismo. Estoy seguro que van a empezar a impulsar la narrativa del dedazo cuando pues el partido Morena es el único que ha llevado a cabo procedimientos al interior para la designación de sus candidatos de forma transparente, a través de encuestas, a través de insaculación, de diferentes formas que son las que se utilizan para que se tengan los mejores perfiles y que todos puedan llegar a representar a una población en específico. Pues qué interesante estar platicando contigo, Rashid, de este ejercicio que tuvo Morena hoy, este mismo miércoles. Gracias, Rashid de la Peña. Muchas gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Oiga, y si le interesa el tema de los plurinominales, yo le recomiendo esta nota que tenemos hoy en la lista.com, los incómodos plurinominales, peso y contrapeso o mala fama ganada. A pesar de la mala fama de los plurinominales, especialistas coinciden en que son necesarios para representar a las minorías. Revisamos ahí que el PRI, el PAN y Morena han propuesto en diferentes momentos eliminar la figura de los diputados o senadores plurinominales, pero especialistas coinciden que no deben desaparecer y nos explican por qué. Al próximo Congreso llegarán bajo esta figura, por ejemplo, el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, el actual dirigente del PAN, Marco Cortés, Ricardo Anaya, que está fuera del país y es ex candidato presidencial, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien solo así regresaría al país en busca de concretar su fuero. Y bueno, pues Morena ya acaba de definir a los suyos. Aquí en la publicación de esta nota todavía no los había elegido, pero ya también ha definido a sus plurinominales. ¿Qué nos dicen los expertos? Que esta posible eliminación, que es propuesta del presidente López Obrador de eliminar a 200 diputados y 32 senadores, afectaría el principio de pesos y contrapesos y fortalecería el partido con presencia mayoritaria. Y es que cuando usted va a votar, pues no siempre vota por el que gana. También hay quienes votan por partidos que no ganan, que no tienen la mayoría, pero a final de cuentas necesitan una representación en el Congreso. Así es que los especialistas coinciden, incluso me llama la atención, por ejemplo, el ex consejero electoral Eduardo Juchín, quien ha sido cercano al gobierno de López Obrador, señala que lo que se propone ahora lesiona la equidad, la pluralidad y tiende a reducir la voz de las minorías. Pese a las distorsiones que son inocultables, las curules de representación proporcional no deben eliminarse. Lo mismo dice pues otros especialistas consultados. Consultamos con el politólogo Edgar Ortiz Arellano, quien dice que quitar la representación proporcional dejaría a muchos ciudadanos que votan por partidos y no necesariamente ganan distritos sin una representación política en el Congreso. También está Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo del UNAM, quien explica que previo a la incorporación del sistema mixto que prevalece hasta ahora, de mayoría relativa y de representación, el partido que ganaba prácticamente todas las elecciones de mayoría relativa era el PRI y los votos de la oposición no tenían representación. Así es que podría ser esto una regresión si se concretara, pero pues nos explican que ya van varios intentos y no lo han logrado. Así es que todo parece indicar que tampoco prosperará esta iniciativa de López Obrador. Lo invito a leer esta nota en la lista.com, los incómodos plurinominales, peso y contrapeso o mala fama ganada. Bueno, y en la conferencia de Mario Delgado, fíjese usted que dio una conferencia antes de la tómbola y aclaró algo que ha estado sonando en los últimos días o en las últimas horas. Se ha dicho que Alejandra del Moral, la ex candidata al gobierno del Estado de México, quien ayer renunció a su diputación plurinominal, y el ex gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, iban a ser postulados por Morena. Imagínense usted, iban a ser postulados por Morena. Hoy el dirigente de Morena, Mario Delgado, lo desmiente, pero a mí me queda la duda, porque lo que dice el dirigente de Morena, y lo vamos a escuchar, es no van a ser candidatos de Morena. Pero a mí me queda la duda, y ya lo dijo Gibran Ramírez en su cuenta de X, y si los postula el Partido Verde.
Vamos a ver qué dijo Mario Delgado. Ni del Mazo ni del Moral van a ser candidatos de Morena. Bueno, y por otro lado, Delgado adelantó que mañana presentarán una queja ante el Instituto Nacional Electoral para que no permita campañas sucias, campañas que ensucian la elección, en referencia a una campaña en redes sociales en la cual se ha señalado a un narcopresidente y una narcocandidata. Morena asegura que realizó una investigación y que hay dinero que se debe investigar quién está pagando estas campañas. Vamos a escuchar a Mario Delgado nuevamente, qué es lo que están descubriendo ellos por su parte y qué es lo que están pidiendo que se investigue. Una campaña en redes sociales, pues sí, ya van varias semanas que se cuela a los trending topics eso de narcopresidente y narcocandidata. Lo cierto es que no está tan fuera de la realidad si nos atenemos a que en la marcha del pasado domingo hubo ese grito. Se gritó por parte de los asistentes narcopresidente. Esto después de los reportajes que han señalado que el crimen organizado apoyó la campaña de López Obrador en 2006. Fueron dos, primero ProPublica, luego Latinos, señalando este presunto apoyo del narcotráfico. Y bueno, pues ahora Morena señala que hay toda una campaña que es para crear una percepción falsa sobre esto y quiere que el INE investigue quién está pagando esto, por qué se socava el proceso democrático. La denuncia la adelantó ayer Claudia Sheinbaum y hoy la explica más a detalle Mario Delgado. Esto cuesta, no es gratis. Vía Atlas Network para desestabilizar el proceso democrático en nuestro país, usando la red social X y otras para generar desinformación, para generar miedo, para tratar de desprestigiar a nuestro gobierno y nuestra candidata. Hay claramente también, y eso lo denunciamos, la intervención de empresas extranjeras con intereses muy particulares, tratar de privatizar o de generar ganancias, hacer negocio en los sectores de su interés. Bueno, y en la otra campaña, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRI-PAN-PRD, dice que le parece increíble que Claudia Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por los muertos de Guerrero, por la situación que vive México, en referencia a la violencia registrada ayer, donde se había hablado de 17 asesinatos. Hoy el presidente dice que fueron 14 los muertos en Guerrero. Así es que, pues esto es lo que dice Xóchitl Gálvez sobre esta campaña que señala Morena, le beneficia a Xóchitl Gálvez y que pues tiene alcances internacionales. Vamos a escuchar lo que dice la candidata Xóchitl Gálvez. Pues me parece increíble que Claudia Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por los muertos de Guerrero, por los jóvenes asesinados en Jalisco, por la situación que está viviendo México. Yo insisto, es posible que muchos de los que atacan esta campaña también sean afines a Morena, porque obviamente ellos están defendiendo una visión, pero no sé si los que estuvieron en el Zócalo el pasado domingo son bots. Es gente de carne y hueso. Esa gente existe y esa gente está en las redes sociales. Y seguramente los que van a estar este domingo, o cuando van a llenar el Zócalo, ellos, el día primero, viernes primero, pues también van a hacer los suyos. Entonces, hay un bloque mita. Ese es el tema. La polarización la impulsaron ellos. Ellos impulsaron el odio y ellos están cosechando la violencia. Oiga, ¿y qué declaración la del presidente López Obrador hoy en su conferencia mañanera? Pues a confesión de partes, ya no hay mucho que agregar. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que intervino en decisiones del Poder Judicial cuando el exministro Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte. El jefe del Ejecutivo detalló que se acercaban a Saldívar para hablar de casos. Por ejemplo, hoy se tocó el tema de Emilio Lozoya, como este caso, y los presidentes, respetando las autonomías, dice López Obrador, pero pensando en los intereses generales de justicia y proteger a los ciudadanos, hablaba más bien, y el presidente de la Suprema Corte, a su vez,
después de recibir la llamada de López Obrador, hablaba con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público. Así es que, bueno, acepta intervencionismo en el Poder Judicial a través de Arturo Saldívar. Digo, ya suponíamos esta cercanía que siempre mantuvo el ministro Arturo Saldívar, pero bueno, ahora lo confiesa el propio López Obrador. Vamos a escuchar al presidente. Por cierto, Arturo Saldívar no ha aparecido en todo el día en sus redes sociales, él que es muy asiduo a TikTok, a redes sociales, no apareció en todo el día. Pues bueno, ¿qué más puede agregar? O ni modo que desmienta al presidente de la República, estando hoy en la campaña de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar al presidente con esta confesión. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no sale. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto, si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11, y ya con ese hecho podía dictar la libertad. No reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público: oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. Por supuesto, hay reacciones. La barra mexicana Colegio de Abogados reprueba las injerencias del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación a través del entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Las acciones descritas por el presidente en su conferencia de hoy implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, los cuales son fundamentales para la democracia y el Estado constitucional
de Derecho. Reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Saldívar y el presidente López Obrador, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la Corte, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Poder Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial. También reprobamos los ataques en contra de la presidenta Norma Piña, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dichos ataques distorsionan el debate y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones. Así está el pronunciamiento de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que pues salió a reaccionar a esto que confesó, que acabamos de oír, del presidente López Obrador. Y no se vaya, que vienen los deportes. Diego Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gus, ¿cómo estás? Muy buenas noches México y vámonos con los deportes, vámonos rápidamente con nuestra Liga MX, una Liga MX un poco extraña, como ya lo hemos estado platicando. Se había jugado la jornada 3 sin disputarse la 4 y ahora durante esta semana se juega la jornada 9 sin disputarse la jornada 8. En estos días, ayer y hoy, se jugaron algunos partidos de la jornada 9. El fin de semana se juega la jornada 8 y partidos muy interesantes y que a ti te llamarán mucho la atención. Hablemos un poco y rápidamente del Pumas contra Chivas. Los dos equipos vienen jugando muy bien, los dos equipos con entrenador nuevo, los dos equipos que están peleando la parte alta. Pumas no pierde, Chivas perdió precisamente contra Necaxa 1-0, pero se ve muy bien el equipo de Fernando Gago. Entonces me espero yo y espera la gente que sea un entretenido partido para el fin de semana, ese Pumas contra Chivas, pero el partido que a ti te va a llamar la atención y a muchos de tus seguidores es el Cruz Azul contra América. Todavía para muchos cruzazulinos ese 7-0 está clavado en el corazón, no lo olvidan, y claro que en cualquier momento querrán hacerle la misma cantidad de goles que al América. Cruz Azul es líder general, Cruz Azul está jugando demasiado bien. Quien no creía en Cruz Azul ahorita se está dando de topes, porque Cruz Azul es un equipo muy sólido, es un equipo muy bueno en la defensa, muy bueno en la delantera. Tienen un portero muy joven colombiano, pero un portero que tiene grandes momentos en la Liga MX y que ha dejado a Cruz Azul muchas veces en ceros en su arco. Entonces, tu América se enfrenta a un duro rival el fin de semana, Gus. ¿En dónde van a jugar? En el Estadio Ciudad de los Deportes, Estadio Azulgrana. Se va a jugar este partido allá en la colonia Nochebuena, porque hay que recordar que Cruz Azul pasó del Estadio Azteca y regresó al Estadio Azul, y se dice que ya no quiere regresar al Estadio Azteca, que ya se siente muy cómodo en el Estadio Azul, y bueno, esa fue su casa por muchos años, y los seguidores al parecer no se sintieron muy identificados en el Estadio Azteca, a pesar de que ahí rompieron una racha de más de 20 años sin ser campeones. Entonces, los pronósticos, dices que le favorecen al Cruz Azul. Los pronósticos le favorecen a Cruz Azul por el torneo que está llevando, pero las estadísticas le favorecen al América porque tiene paternidad sobre Cruz Azul. Se dice que Cruz Azul, cada que ve a alguien vestido de amarillo, se espanta. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que pasa el próximo sábado, si se logra quitar esa hegemonía americanista o se mantiene el América en esa paternidad contra Cruz Azul, mi querido Gus. Se le llama el clásico capitalino, ¿verdad? El clásico joven. El El clásico clásico joven. capitalino es Pumas contra América, clásico joven Cruz Azul contra América. Pues ya veremos estos dos Chivas Pumas, Cruz Azul América, se juegan sábado y domingo. No, se juegan los dos el sábado. No me digas que a la misma hora. No, 7 y 9 de la noche. 7 y 9, bueno, pues ahí está, para tener todo el fin de semana estar viendo fútbol el sábado. Desde las 7 hasta las 11 termina, ¿no? Exactamente, y que bueno, también las autoridades estén conscientes que son dos partidos de alto riesgo y que estos partidos se tienen que cuidar demasiado por los constantes actos de violencia que se han visto y se han vivido en el mundo, en los estadios, pero sobre todo en el fútbol mexicano, que no pasemos este tipo de temas en un partido tan entretenido y que bueno, la gente va a los estadios a divertirse y a pasarla bien, no van a causar conflictos o a pelear. Pero vamos a hablar rápidamente de la Champions League, mi querido Gus. La Champions League, que sigue en sus octavos de final. En la ida,
Hoy se enfrentó el Barcelona contra el Napoli, el Barcelona iba ganando y terminó empatando el partido 1-1, se jugó allá en el Diego Armando Maradona en Italia. Hablar del Barcelona es hablar un poco de Rafa Márquez, y Rafa Márquez está metido en un gran problema por andar publicando cosas de casas de apuesta. Resulta que el Barcelona lo tiene en el ojo del huracán y lo tiene en la mira por un fuerte castigo, ya que eso no va con los, las leyes o el buen comportamiento de un equipo de clase de élite, como dicen que es, que bueno, sabemos que el Barcelona ha tenido muchos actos no tan limpios que se han manejado alrededor del mundo y alrededor de su larga trayectoria, pero ahora Rafa Márquez, y todo parece que también es una casa contra Rafa Márquez, contra el mexicano. ¿Por qué? Porque resulta que después de que Rafa se dijo estar entre los candidatos para dirigir al primer equipo, no le gustó a muchos allá en España y ahora le quieren tender la cama al ex defensor mexicano, leyenda del Barcelona, para que no esté ahí. Y por otra parte, el Porto gana en el minuto 94 al Arsenal en el otro partido de la serie de hoy, y el partido se tendrá que definir allá en Inglaterra si quiere pasar el Arsenal, pero fue un partido no tan atractivo el de el Porto contra el Arsenal. Y una buena noticia, mi querido Gus, resulta que el Abierto Mexicano de Acapulco se juega la próxima semana, se juega con 4 de los principales tenistas del mundo, lo hará después del huracán Otis. Se decía mucho que querían cambiar de sede, que se podía ir a Vallarta o que se podía ir a Cancún o buscar alguna otra sede. Hasta Guadalajara se contempló, donde se juega el torneo del Akron para la categoría femenil. Al final se dijo que no, que Acapulco sí se iba a levantar, se logró levantar. La gente de Acapulco, los ciudadanos de Acapulco ayudaron para que esto se pudiera hacer realidad, y la próxima semana arranca el Abierto Mexicano de Acapulco. Podemos decir que desde el fin de semana se estarán jugando algunos partidos, serán de qualis, de clasificación, y el lunes arranca ya de lleno las primeras rondas del Abierto Mexicano de Acapulco. ¿Por qué se lo querían llevar? ¿Por las instalaciones estaban destruidas? Se destruyeron las instalaciones, los estadios por el huracán Otis. Decían que se iba a tardar mucho en levantar, que iba a costar mucho dinero, pero al final los patrocinadores y la gente que organiza este evento decidió dejarlo en Acapulco, hacer todo lo posible para que se llevara a cabo ahí. ¿Por qué? Porque es una gran inyección de dinero. Reciben alrededor de 10 millones de dólares cada que se juega este torneo, y eso le ayuda muchísimo al abierto, a Acapulco, perdón, y al Abierto Mexicano. Qué buena noticia para Acapulco, para Guerrero. Diego, pues nos vamos con esto, ¿no? Nos vamos, muchísimas gracias, Gus. Un fuerte abrazo a ti y a todos. Gracias, Diego Hernández en los deportes. Buenas noches. Pues muchas gracias por acompañarnos este miércoles. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Gustavo Sánchez. No olvides suscribirse. Gracias a todos los que se han suscrito. Ya somos más de 500 suscriptores. Gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches y buena suerte.